Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más a Star Medical Talks, un espacio creado para brindarte información relevante sobre la salud con médicos especialistas. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante para cuidarnos y cuidar de los demás: la tripledemia, BCR, influenza, COVID-19, ¿a quiénes afecta y cómo cuidarte? Sabemos que en temporada invernal las enfermedades respiratorias aumentan, por lo que es indispensable informarnos de cómo prevenir y cuidarnos para minimizar los contagios. Antes de comenzar, les comento que al finalizar esta transmisión haremos una pregunta sobre el tema. Las primeras 3 personas que contesten primero se llevarán un combo de prueba justamente BCR, influenza y COVID-19 en el hospital más cercano. Si tienes algún síntoma de enfermedades respiratorias, te invitamos a contactar al Hospital Star Médica de tu preferencia y preguntar por los precios de estas pruebas o bien del combo antes mencionado. Ahora sí, comenzamos, y qué mejor hablar de este tema tan importante con médicos sumamente especialistas en la materia. Le damos la bienvenida a la doctora Graciela Zárate Covarrubias. Ella es egresada de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, especialidad en pediatría en el Hospital Centenario Miguel Hidalgo de la ciudad de Aguascalientes, especialidad en neonatología en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto y jefa de la unidad de cuidados intensivos neonatales de nuestro Hospital Star Médica Tlalnepantla. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Rodrigo. Qué gusto estar aquí con ustedes, hablando de temas relevantes de esta época, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y también le damos la bienvenida al doctor José Luis Patiño Galeana, jefe de medicina respiratoria del Hospital Star Médica Infantil Privado, profesor de posgrado en neumología pediátrica, ex tesorero del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras y tesorero de la Asociación Médica del Hospital Infantil Privado. Les recuerdo nuevamente que tendremos la sección de preguntas y respuestas para que nos dejen sus dudas y sus comentarios al final de la charla. Doctores, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y darse el tiempo para aclarar las dudas más recurrentes que tienen los pacientes sobre estas enfermedades respiratorias. Abrimos el tema, si les parece bien, con la siguiente pregunta. Doctora Grace, ¿qué es el BCR y a quién afecta principalmente? Bueno, el BCR es un organismo viral muy común en esta época que puede provocar infecciones tanto de vías aéreas superiores como de vías aéreas inferiores, causando neumonías y bronquiolitis. Ya muchos papás deben de saber, porque en este corto plazo que va de invierno y otoño hemos visto muchos casos de BCR, y que, bueno, afecta principalmente a los niños menores de 2 años, pero aquellos niños menores de 6 meses son los que son mucho más susceptibles a tener enfermedades graves o complicarse. También aquellos niños que fueron prematuros o que tienen comorbilidades como problemas pulmonares, cardíacos o malformaciones pulmonares o algunas inmunodeficiencias, también son mucho más susceptibles a estar enfermos por esta enfermedad e incluso a ser hospitalizados por lo mismo. Pero bueno, es una infección viral muy propia de la época. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. Doctor Patiño, ¿cuáles son los datos clínicos de la enfermedad y cuándo necesito hospitalizarlos? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, es de gran gratitud participar en estos foros que pues informamos de manera directa y objetiva a nuestra población, y en este evento pues nos toca charlar acerca de los pacientes pues pediátricos, ¿verdad? Es que todos los viruses que estamos viendo desfilar con ese gran incremento epidemiológico en los últimos meses son muy similares, es decir, comparten muchas características clínicas. Es difícil diferenciarlos por la clínica, ya que muchos comparten estos síntomas caracterizados por, pues, escurrimiento nasal, congestión, lagrimeo. En algunos casos puede dar fiebre, depende qué virus y que tenga, como lo decía Grace, el paciente, si es inmunosuprimido o no. La mayoría dan tos. Recordemos que la tos pues es un síntoma, un signo que se produce porque la vía aérea está irritada, está inflamada o hay moco y pues tiene que salir. Es el reflejo primario de los bronquios y también de las cavidades
paranasales y del oído, y hay diversos receptores de tos. Entonces, comparten características clínicas muy similares, ¿no? Síntomas nasales, tos, cuando los casos son más avanzados, moderados a graves, pues el silbido de pecho, en el caso de los escolares adolescentes, dolor torácico, el malestar general, también algunos virus les gusta dar más a malestar general que otros. Es decir, es una gran variabilidad clínica de síntomas, por eso es difícil diferenciarlos en los primeros días. Correcto, doctor Patiño. Bueno, y regreso con la doctora Grace. ¿Existe vacuna para BCR actualmente? No existe una vacuna, existe un medicamento que pudiéramos tomar, lo que muchos papás dicen o se refieren a ella como una vacuna. Se llama palivizumab. Es un anticuerpo monoclonal específico contra el BCR. Y no está recomendado en todos los bebés. Hay que cumplir ciertas características para poder aplicar este medicamento. Este medicamento se aplica principalmente a aquellos bebés que fueron prematuros, que tienen un daño pulmonar ya, que se llama broncodisplasia por la prematurez, o bien que tienen malformaciones pulmonares importantes o malformaciones cardíacas, alguna cardiopatía congénita o lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que tengan alguna inmunodeficiencia, ¿no? Principalmente se aplican a aquellos bebés que fueron menores a las 35 semanas. Este medicamento consta se aplica de los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Son 5 dosis, es una por mes. Y bueno, no es precisamente una vacuna, pero sí es un medicamento que actúa como una vacuna y que va a ayudar. Y aquí Pepe me puede ayudar a completar porque él está muy familiarizado con este medicamento. Pues, lo comenta muy bien Grace. La realidad es que no hay una vacuna específica para diversos virus. Están en desarrollo y en Estados Unidos, pues ya las grandes empresas de laboratorio están seguramente diseñando estas vacunas de RNA, pero se necesitan muchos estudios. Seguramente con este incremento epidemiológico tan alto, pues como dice Grace, sacarán alguna vacuna emergente, como sacaron las de COVID. Y este biológico, pues lo que comenta muy bien Grace, pues tiene aplicaciones solo en cierto grupo de pacientes por los diversos estudios que hay. No es un biológico nuevo, una especie de vacuna, pues, pero que solo se aplica a cierta población pediátrica en el caso de virus incisional respiratorio. Llamamos que se aplica a la población vulnerable, ¿no? Este es un medicamento muy efectivo y ahorita nosotros hacemos todo lo posible por aquellos pacientes que pueden conseguir el medicamento que se les puede administrar, lo tengan, y más si caen dentro de este grupo vulnerable. De acuerdo, creo que muy clara la información, doctora. Regresando con el doctor Patiño, ¿cuáles son los virus, doc, en esta temporada que afectan e incrementan la tasa de hospitalización que estamos viviendo? Pues yo lo he comentado en diversos foros donde hemos participado, desde ahí los congresos nacionales, que hemos estado viendo desde principios de este año, este ciclo escolar, el incremento no esperado. Es importante, no esperábamos un incremento tan importante y tan temprano, sobre todo esto, de manera temprana, como lo que hemos estado viendo en las últimas, pues prácticamente en los últimos 2 meses, un poco ya más de 2 meses. Es decir, no esperábamos esta alza epidemiológica viral, sobre todo viral. Recordar que las infecciones respiratorias, por lo menos en edad pediátrica, siguen siendo y seguirán siendo más del 90% de infecciones virales. Y esto ha conllevado el incremento de los servicios de salud, pues a tener una gran ocupación que no esperábamos. Después de la post-pandemia, no esperábamos que esta ocupación estuviera tan alta. Y hay más de 1.500 virus respiratorios y hay un diverso, zoológico viral, sobre todo en las escuelas, en las guarderías, escuelas, y ha sido muy complicado de controlarlo en las últimas semanas. Probablemente más adelante hablemos de algo de prevención, pero no esperábamos este incremento tan elevado. Y lo que me preguntabas, perdón, complementando nada más la pregunta pasada que me realizaba Rodrigo, ¿qué pacientes tienen que hospitalizar? Pues los que, por desgracia,
progresan a estos datos de dificultad para respirar, esa disminución en la oxigenación, prácticamente pues con la pandemia muchos papás tenemos oxímetros, los saturómetros pues de pulso o los oxímetros de pulso en casa, y eso ha ayudado también a identificar de manera oportuna cuando los chiquitos o nuestros hijos se nos están agravando. Entonces, es importante, nada más no hay un virus que predomine ahorita, tal vez sí en las últimas 2 o 3 semanas virus sincicial, pero la realidad es que no esperábamos esta gran carga en el número de virus que hay circulando actualmente. Voy a completar un poquito ahorita lo que dijo Pepe, pero yo, como dice Pepe, hemos visto muchísimos virus ahorita que predominan, pero sí vemos ahorita que estos virus sincicial respiratorio, influenza y COVID, están apareciendo juntos al mismo tiempo y de manera muy constante. No son los únicos, como dice Pepe, hay más como el rinovirus, como el adenovirus, como la parainfluenza, pero sí estos 3 virus principalmente mantienen una tendencia y causan hospitalizaciones, causan esta insuficiencia respiratoria que dice Pepe, donde requieren oxígeno, donde el niño se ve mal, deja de comer, tiene datos francos de dificultad respiratoria, jala el pechito, abre la nariz para respirar, se le hace un hoyito aquí abajito del cuello, le llamamos el huequito supraesternal. Entonces, vemos estos datos de alarma que en general nos dicen que el paciente necesita un apoyo hospitalario y generalmente la hospitalización desafortunadamente no es corta, estamos en promedio entre 5 y 7 días. Entonces, sí, como dice Pepe, ahorita tenemos una gran variedad de virus que nos están causando estas hospitalizaciones. De acuerdo, doctora Grace. Y bueno, aprovechando que te tengo ahorita en la pantalla, ¿pueden los niños tener más de una enfermedad? O sea, ¿pueden tener BCR, influenza y COVID-19 al mismo tiempo? Sí pueden, ¿verdad, Pepe? Es algo que hemos visto muy frecuentemente, ¿no? Que vemos las hojas de los paneles respiratorios con sincicial, adenovirus, rinovirus, influenza y COVID juntos, ¿no? Todo una gama de virus que tiene el bebé y por eso el estado general se deteriora muy rápido. Pero sí está pasando, sí es posible y más porque cuando un virus nos afecta, obviamente todo nuestro epitelio pulmonar o nuestro epitelio faríngeo o nasal, pues queda un poquito más susceptible a ser invadido por otros organismos. Doc, ¿algo que quieras agregar en esta pregunta? No, por desgracia, los chiquitos que nos ha tocado, yo he compartido varios pacientes con Grace, pues han tenido o tienen más bien más de 2 infecciones agregadas al mismo tiempo, y no es que las adquieran de manera inmediata, sino las van adquiriendo conforme el paso de los días, están sobreinfectando los chiquitos, y seguramente nos van a preguntar por qué a la mayoría de los niños, por lo menos en mi caso que estoy viendo, llevan 2 o 3 neumonías virales ya en esta temporada que por desgracia han requerido hospitalización, y hablaré un poco más adelante de la cuestión tal vez inmunológica, pero mientras más agotado esté el sistema inmunológico, es decir, yo me infecto, salgo de una infección, a los 15 días vuelvo a infectarme de otro virus, salgo de ese virus y me vuelvo a reinfectar, pues es más probable cada vez que el sistema inmunológico disminuya, se agote, pues, ¿no? Y en algún momento en estos chiquitos pues lleguen al hospital. Fíjate que sí tienes razón, es algo y te ha pasado en la consulta y nos ha pasado a muchos pediatras que nos dicen, la mamá, es que no se cura. O sea, ya vine hace 15 días y no se cura. Y no es que no se cure, es que se sobreinfectan o salen, o como dice Pepe, se depleta un poquito el sistema inmunológico, baja y se vuelven a infectar. Entonces pareciera que es un cuadro permanente, pero lo que está pasando es que estamos completamente invadidos ahorita de virus, más en aquellos niños escolares que van a la escuela o que tienen hermanitos más grandes donde pueden agarrar más virus, ¿no? Eso es una de las principales causas. Creo que es muy claro el panorama que estamos viviendo actualmente en México. A mí me gustaría preguntarte, doctor Patiño, ¿cuáles son las medidas de prevención? ¿Qué pueden hacer las familias mexicanas ante esta situación, ante este panorama que estamos viviendo? Lo hablábamos en uno de los comités que hemos tenido dentro del hospital acerca del uso oportuno
y temprano del cubrebocas, no por parte tanto de las autoridades, sino más bien de las autoridades locales, ¿verdad? Que rigen a cada institución, parte por lo menos de Star Médica. La verdad es que nos hemos apegado a la normatividad desde el inicio y eso ha disminuido de manera temprana. Estoy hablando en la pandemia, pues que la transmisibilidad de los virus fuera más efectiva. Es decir, a continuar con las medidas preventivas que ya venimos viendo, el uso correcto y adecuado del cubrebocas, sobre todo en lugares pequeños, cerrados. Yo sé que el gobierno ya de manera no obligatoria, de manera, pues, quien quiera usar o no cubrebocas, yo sé que ya no es una obligación. Sin embargo, esto ha disminuido. Los niños, sobre todo en las escuelas que han seguido utilizando de manera correcta el uso de cubrebocas con las medidas preventivas, lavarse las manos, ponerse alcohol gel, evitar esa exposición pues temprana, que eso es la mejor medida preventiva que existe, porque pues no podemos aislar a los niños ni sacarlos, sobre todo a los preescolares, escolares, pues que tienen que convivir socialmente, emocionalmente en la escuela ya. Pero en el caso tal vez, como lo comentaba muy bien Grace, en el caso tal vez de los lactantes, no es el momento oportuno, y yo en la consulta, en las neumonías que he tenido la oportunidad de atender, digo a los papás que no es el momento oportuno tal vez de exponerlos, o sea, por lo menos estas semanas, porque ese es uno de los motivos de esta charla, esa sobreagregación de virus a través de esta temporada invernal, digo, de manera temprana y con alto incremento epidemiológico. Entonces, pues medidas preventivas son las que aprendimos todos a utilizar correctamente en la pandemia. Creo que es lo mejor. Yo solo quisiera agregar algo. Creo que algo bien importante para disminuir todo esto, para tener un sistema inmunológico fuerte, para que los niños puedan defenderse adecuadamente, es que todos los niños tengan su esquema nacional de vacunación completo hasta donde les corresponde y cuenten con la vacuna anual de influenza. Eso es básico, porque el que tengas la vacuna, pues no te va a impedir que te enfermes, pero sí que evites aquellas formas graves que pudieran requerir que se hospitalice. Era lo único que quería agregar, Pepe, disculpa. No, está bien que bueno. La vacunación, claro que es también una medida de prevención muy importante y efectiva, porque ya hay evidencia que no existía antes, ¿no? Claro. Creo que valiosísimo lo que están comentando nuestros médicos. Doctora Grace, a mí me gustaría tocar un tema pues que ha sido muy puntual durante estos 2 años de pandemia, hablando de COVID-19 en específico. ¿Por qué el grupo de edad más joven necesita 2 dosis de una marca de vacuna, pero 3 dosis de la otra? ¿Hay alguna vacuna que es mejor que la otra? Es un tema que se está manejando mucho entre la población. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Lo comentaba con Pepe, los pacientes piensan que cuando llevan a sus hijos a vacunar o cuando los vacunan aquí, les ponen bueno, hay 2 tipos de vacuna para COVID para los niños que requieren 2 y 3 aplicaciones, ¿no? Estas son la vacuna de Pfizer, que requiere 3 aplicaciones, perdón, y Moderna, que requiere 2 aplicaciones. En realidad, ninguna de estas es mejor que la otra. Simplemente contienen lo mismo, pero en diferentes cantidades por la patente, ¿no? Cualquiera de las 2 vacunas va a ser igual de buena mientras no la pongamos o se la pongamos a nuestros hijos, ¿no? Incluso, Pepe ahorita me comentaba hace rato que platicábamos sobre algunos estudios que están viendo en adolescentes sobre que vieron que en aquellos niños aplicaron en lugar de 2 dosis de Moderna, 3, tenían mayor inmunidad, ¿no? Entonces, son estudios que seguimos en marcha, porque es una vacuna que llegó para quedarse y que obviamente va a tener modificaciones a lo largo de los años que vienen. Pero no, ninguna es mejor que la otra, simplemente es el compuesto, la cantidad diferente de ARN mensajero con la que está hecha esta vacuna y que vienen diferentes porciones en cada una de estas vacunas, para ser más explícito, ¿no? Pero esto no quiere decir que uno sea mejor que la otra. La mejor vacuna es la que te recomiende tu pediatra y esa es la que nosotros no podemos decidir como papás qué vacuna le vamos a poner a nuestro bebé, nada más porque creemos que una vacuna es mejor que la otra.
Las dos son igual de buenas. Pepe, ¿no quieras agregar algo de lo que me comentabas? No, la verdad es que lo comentaste muy bien. La mejor vacuna es la que se aplica, la mejor vacuna es la que se va a aplicar, ¿verdad? La que ya se aplicó. Muy bien, Grace. La verdad es que acerca de la vacuna, tal vez del virus sincicial, la Sociedad Americana de Tórax es la que está haciendo más hincapié, y la Sociedad Pediátrica Americana, de una vacuna emergente de virus sincicial, porque pues han tenido 70-80% de ocupación en las últimas semanas y ellos son más estrictos con sus guías terapéuticas. Diferente, o los latinos somos más flexibles en nuestras guías acerca del tratamiento de estos pacientes con virus sincicial, incluso influenza. Entonces, están desarrollando, son estudios que también están en desarrollo de esa vacuna contra virus sincicial respiratorio, que probablemente, muy probable, sea de manera emergente el próximo año para los americanos, y ojalá hubiera oportunidad de traerlas para acá, si es que los estudios se completan. Muy correctos los comentarios de ambos. Nuevamente, muchas gracias, doctores. Doctor Patiño, ¿a qué edad puede aplicarse la vacuna de influenza y cuántas dosis son? Es una pregunta muy frecuente porque en la pandemia parece que hubo una disminución, no parece, hubo una disminución de la aplicación correcta de vacuna de influenza. Es decir, pues por el mismo encierro tal vez nos despreocupamos un poco de los otros virus respiratorios, y descuidamos tal vez ese sistema inmunológico que a través de una vacuna se puede adquirir, ¿verdad? Después de 6 meses se puede aplicar la vacuna de influenza, y recordar que en las guías se sugiere antes de los 8 años tener en el mismo año 2 vacunas, pero del mismo serotipo, es decir, con un mes de diferencia, pues, ¿no? Porque hay pacientes que vienen, chiquitos que vienen desfasados, que tal vez se vacunaron este año en enero, febrero, y ahorita les toca ya la vacuna estacional de esta época epidemiológica, pero no es la misma vacuna en este año, sino que tiene que tener un mes de espacio entre una y otra para que el sistema inmunológico sea el óptimo. Eso es lo que se sugiere también en las guías, pero ya saben que a partir de los 6 meses se puede vacunar todos los pacientes, todos los niños. Sí, y aquí agregándole algo a Pepe, ¿Sí? a mí me pasa mucho que veo niños más pequeños que tú, Pepe, que las mamás le ponen una dosis, ¿no? Acuérdense que siempre que ponemos una dosis de vacuna de influenza, al mes tenemos que hacer este refuerzo la primera vez que la aplicamos. Y esto no ocurre todos los años. Entonces, si yo nada más le puse una vacuna a mi bebé este año que tiene 6 meses, y este año que ya va a cumplir 1 año, 6 meses, voy a tener que volverle a aplicar los dos para, como dice Pepe, alcanzar lo óptimo en respuesta inmunológica. Entonces, sí es muy importante seguir esto que nos dice el doctor Patiño en cuanto a cómo se deben aplicar las vacunas, y que si nos la pusimos en enero, en lugar de noviembre, octubre, noviembre o diciembre, cuando empieza la nueva época de influenza, nos tenemos que volver a vacunar, aunque sea en el mismo año. Doctora Grace, pues continuando con el diálogo, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna trivalente y la cuadrivalente? ¿Qué cepas cubre cada una? Bueno, la vacuna tetravalente cubre 2 cepas del virus de la influenza A y 2 cepas del virus de la influenza B. Y la vacuna trivalente cubre los 2 tipos de la influenza A, 2 y 1 de la influenza B. Pero esto no quiere decir que una sea mejor que la otra. La realidad es que nosotros como pediatras lo que queremos es que los niños se vacunen, con que se aplique la trivalente en el centro de salud, porque generalmente es una vacuna que encontramos en el sector público. Para nosotros es suficiente y el bebé va a estar protegido. Y la tetravalente generalmente la encontramos acá en el sector privado. Y sí, si tenemos la oportunidad de ponerla, qué bueno, pero si podemos ponerle la trivalente también está bien. No hay superioridad, ¿no? Lo único es que sí, algunos mencionan que con la tetravalente pues cubrimos aquellos tipos de la influenza tipo B que no se cubren con la trivalente. Pero como diría nuestro buen amigo Soriano, que ya dijimos hace rato, el doctor Manuel Soriano, que dice que la mejor vacuna es la que te aplicas. Entonces, si te pones la trivalente está bien, si te pones la tetravalente también está bien. Creo que muy puntual el comentario de la doctora Grace. Doctor Patiño, ¿qué efectos puede haber en el bebé no nacido o recién nacido si la mamá contrae influenza?
En el caso que a la mamá en el último trimestre contrae influenza, pues chiquito probablemente tenga cierta inmunidad por los anticuerpos que la mamá estuvo transmitiendo antes de el nacimiento. Y bien es cierto que esa cantidad de anticuerpos puede ser suficiente, pues no exenta que el niño, si tiene sobre todo alguna eficiencia en el sistema inmunológico, pues sí pueda desarrollar, como lo vemos también con COVID, ¿verdad? No todos los chiquitos se agravaban, pero tampoco todos cursaban asintomáticos. Y yo creo que Grace aquí puede ser un poco más amplia acerca del chiquito que nace ya con influenza. Yo puedo decir que los recién nacidos que hemos visto con influenza adquirida se pueden agravar, sobre todo que aquellos que no están con lactancia materna, como el apego del pecho materno, pues son los que todavía inmunológicamente están más desprotegidos, ¿verdad? No sé, Grace, ahí en el embarazo, si existan algún factor para algunas malformaciones, podría ser. Sí, fíjate que algo muy interesante, la CDC sí tiene estudios sobre aquellas madres que se embarazaron en el primer trimestre de embarazo, que tuvieron influenza por no haberse vacunado, y lo que pasó con estas mamás es que hubo un gran porcentaje de pérdidas en este primer trimestre, y también se condicionó a una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, sí es importante que nos vacunemos desde el primer momento en el que sabemos que estamos embarazadas y que toca la vacuna. No nos tenemos que esperar, ¿no? La vacuna no va a hacer que yo contraiga la enfermedad, pero sí me va a proteger a mí y al bebé. Porque incluso cuando un bebé recién nacido nace, porque nace, la mamá se contagia de influenza porque no se vacunó, también puede tener un cuadro muy grave, como tú lo has visto, neumonías muy complicadas que a veces requieren pues, asistencia ventilatoria, o que incluso van a empeorar el pronóstico del bebé a largo plazo, hablando pulmonarmente, ¿no? Van en un futuro ser más susceptibles. Tú sabes que aquellos bebés que estuvieron hospitalizados en UCI por problemas pulmonares sí son más susceptibles en los primeros 6 meses de vida a volver a ingresar por problemas pulmonares al hospital. Entonces, es bien importante que seamos muy conscientes de la necesidad de la vacuna de la influenza desde el primer trimestre de embarazo. Entonces, sí, tienes razón. Sí hay complicaciones si nos da influenza en el primer trimestre de embarazo y no nos hemos vacunado, podemos afectar a nuestro bebé. Se ha asociado a malformaciones cardíacas, incluso pulmonares, pero sobre todo a pérdidas, y aquellos bebés que llegan a término con restricción de crecimiento intrauterino, que son muy pocos. Afortunadamente, la cultura de la vacunación contra influenza ha sido muy bien establecida, es muy amplia, y creo que todas las mamás cuando nos embarazamos somos muy conscientes que es una de las vacunas que nos tenemos que aplicar. De acuerdo, doctora Grace. Nada más para puntualizar, ¿en qué trimestre de embarazo entonces se puede poner la vacuna de influenza? Perdón, pensé que había dicho bien, pero desde el primer momento en que sabes que estás embarazada, desde el primer trimestre. No hay contraindicación para la aplicación de esta vacuna. De acuerdo. Pues muchas gracias, doctores. Sin duda alguna, este tema es de suma importancia para quienes nos están sintonizando, y precisamente por ello ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas que nos está haciendo la gente en vivo. Tere Ayala nos pregunta, ¿hay más riesgo cuando los niños tienen alergias, doctores? Pues hay más riesgo eso yo lo veo frecuentemente, si hay inflamación. La alergia es igual a inflamación de arriba y de abajo. Yo digo, o sea, vía superior y vía inferior, o sea, a la rinitis alérgica no controlada, pues sí tiene tendencia a agravarse si un niño contrae un virus respiratorio, una infección respiratoria. Igual pasa en el caso de los pacientes chiquitos que tenemos con asma, sobre todo si están descontrolados, es decir, si siguen inflamados o están inflamados en ese momento y contraen una infección respiratoria que los inflama más, son los que tienen a mayor probabilidad de agravarse, pues, ¿no? De caer en dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria, como lo comentaba Grace al inicio de la plática.
Sí, lo importante de las enfermedades alérgicas es estar muy bien controlados. Cuando no estamos controlados, los virus pueden ser detonantes para exacerbación de las enfermedades como asma, más aparte del proceso infeccioso. Sobre todo aquellos virus que son secretores de moco importantes, hablando de rinitis, y también hablando de diagnóstico de asma, ¿no? De asma no controladas como tal. De acuerdo, seguimos con la siguiente pregunta de nuestro auditorio. Anita Pérez nos pregunta, ¿hay alguna vitamina o algo natural que podamos tomar, algún té, como prevención para las enfermedades, los virus que estamos platicando, doctores? No. Bueno, voy a ser muy puntual. Creemos mucho como, y me voy a poner porque en esta parte voy a contestar como mamá, creemos que si les damos vitaminas, suplementos, el niño no se va a enfermar tanto. La realidad es que no. Es suficiente con que nuestros hijos tengan su esquema nacional de vacunación completo, como lo voy a decir muchas veces, que tenga una buena alimentación, que esta alimentación sea balanceada y que tenga sus controles periódicos con su médico. Esto es la mejor prevención que podemos tener con nuestros bebés y con nuestros niños, ¿no? Un buen control del niño sano, vacunas completas y una buena y adecuada alimentación, y sobre todo en aquellos niños menores de 2 años, todos aquellos que todavía estén alimentados a seno materno. Seno materno es una prevención absoluta contra cualquier enfermedad. Muchas gracias, doctora. Seguimos con las preguntas de nuestro querido auditorio. Nos pregunta Joana Jiménez Sánchez, ¿a partir de qué edad le puedo poner cubrebocas a mi pequeño? Pues lo veíamos en los lives previos ya en la pandemia, en la época pandemia y post pandemia, las que eso aprendimos mucho a identificar qué niños, y lo recalcaba mucho en aquella ocasión con los infectólogos pediatras, quienes podían ya utilizar cubrebocas. Me acuerdo que la OMS recomendaba a partir de los 4 años, los americanos decían que hasta los 5, había algunos países que desde los 3 años se podía utilizar bien de manera, de manera preventiva y enseñar bien a los chiquitos para usarlo. Y lo que aprendimos post pandemia fue que todos los niños son diferentes, es que no existe una edad real, ¿no? Tenemos muchos pacientes que tienen 3, 4 años y lo utilizan de manera adecuada, o niños más grandes que no lo utilizan de manera adecuada. Entonces, yo aquí la respuesta sería individualizar a todos los chiquitos, pues aquí es mucho la cultura y la educación que nosotros también tengamos dentro de casa. Y lo que sí yo quiero recalcar, tal vez me eche de alguna autoridad escolar, es que no es lo ideal ahorita, y lo dijimos hace un par de meses, retirar el uso de cubrebocas en las escuelas con esta alza importante epidemiológica de estos 3 viruses, pero también existen más virus respiratorios que nos han estado dando mucha lata. No es momento oportuno para retirarse el cubrebocas, por lo menos en nuestros niños dentro de las escuelas. No sé, Grace, si quieras complementar algo. No, creo que, bueno, la edad ya establecida, pues son mayores, aquellos niños mayores de 2 años, y bueno, y fomentarlo prácticamente. Como dice Pepe, enseñarlos al adecuado uso correcto, al adecuado uso del cubrebocas, ¿no? Porque a veces tenemos a los niños con el cubrebocas acá, y luego en el kinder uno se lo presta a otro, y tú sabes que esto es más transmisión de enfermedades, ¿no? Un adecuado uso de cubrebocas, el cambio constante en aquellos niños que chiquitos sabemos que babean un poquito y los mojan, eso es lo más adecuado ahorita. Arriba de 2 años. De acuerdo, doctores, muchas gracias. Seguimos recibiendo preguntas de los papás y las mamás que nos están viendo en vivo. Dice Mireya Castellanos, ¿cuáles son los síntomas de alarma? ¿Cuándo hay que prender los focos rojos? Los síntomas de alarma de un cuadro respiratorio por alguno de estos virus o por muchos virus a la vez son estos: cambios de coloración en el niño. Generalmente los cambios de coloración son alrededor de los ojitos, de la naricita y de la boquita. Mal estado general. Para respirar abren la nariz. Los bebés, que son los que más yo veo, respiran con la pancita normalmente en apoyo, pero esta respiración es mucho más marcada. Se notan las costillas jaladas, se hunde el huequito supraesternal.
hay saturación baja, ya que, como dice Pepe, todos los papás tenemos un oxímetro en casa y siempre que hay estos cuadros se los medimos a los niños. Y otra cosa importante es que nosotros como mamás tenemos el instinto. Si no vemos bien a nuestro hijo, sabemos que normalmente así no es, nos vamos al hospital. Está respirando raro, le suena el pechito. Esas son las cosas por las que nos tenemos que ir corriendo al hospital. Muy bien. Vamos con la última pregunta del auditorio. Y esta nos las hace Leticia Mendoza. ¿Cuánto tiempo dura el virus BCR? Esa pregunta, pues por desgracia, es muy recurrente. Y digo desgracia porque pues, nos ha tocado atender, por lo menos en las últimas 3, 4 semanas, ya el gran incremento. Yo creo que el 80% de los pacientes hospitalizados es por BCR, sin dejar de observar que en este momento más del 50% de las pruebas de influenza que están realizando en urgencias están saliendo positivas, de las pruebas rápidas. Es decir, estamos en este momento en esa meseta epidemiológica por virus sincicial respiratorio que pues lo compartimos tal vez un poquito de manera más tardía que los americanos, pero está viniendo influenza ya a la alza y Sí. es ese cruce que no quiero yo alarmar, pero ese cruce que se puede dar ya de manera más frecuente entre BCR e influenza. Afortunadamente, COVID-19 no tenemos, bueno, afortunadamente hay muchos niños vacunados. Desafortunadamente son linajes ahora nuevos, ¿no? Linajes incluso hasta mexicanos. En Yucatán salió un linaje la semana pasada nuevo. Y los Omicron, pues los americanos están vacunando desde octubre. Entonces, esa inmunidad, estos síntomas, esa inmunidad que deja el virus sincicial respiratorio, parece que tampoco es tan prolongada. ¿Cuánto tiempo dura el virus desde que se incuba? Pues se incuba, como la mayoría de los virus, 12 a 36 horas, y ahí es transmisible, desde ahí es transmisible. Y los síntomas iniciales son muy similares a una gripa. La mayoría de los niños, puedo decir que todos tienen fiebre de alto grado, de difícil control, o sea, fiebre 38,5, 39, que no baja fácilmente con medicamentos, ibuprofeno, paracetamol, metamizol. Puede durar, la fiebre es de los virus que puede durar más días, hasta 7 días. Pero estas variantes nuevas también del virus sincicial que no estábamos acostumbrados a ver, ahora dan más síntomas respiratorios y se agravan más. En el caso del moco, por eso el moco provoca mucha producción de tos. Estamos viendo mocos más viscosos, más adherentes, menos elásticos, y esto empeora los cuadros de los lactantes y preescolares, sobre todo que son los grupos más vulnerables. Entonces, ¿cuánto tiempo dura? Si se refiere a la transmisión, pues son desde antes del periodo de preinfeccioso hasta 3, 5 días. ¿Cuánto tiempo duran los síntomas? Pues es variable, ahí depende mucho la inmunidad también de los chiquitos que tengan en ese momento. Digo que, por desgracia, yo aquí sí quiero ser un poco más empático, que estamos viendo niños que se están reinfectando fácilmente en las escuelas. Gracias a Dios, pues ya van a salir en 15 días de vacaciones y esperemos que esta cuestión epidemiológica disminuya, ojalá no aumente con las fiestas navideñas y las posadas y toda la cuestión de diciembre, pero este agotamiento inmunológico que Grace también lo mencionaba hace rato, es bien importante. Los niños están reinfectando y se reinfectan no por el mismo virus respiratorio, sino se van cruzando estos viruses que mientras más expuestos estén los niños, pues más riesgo hay de que lleguen en algún momento al hospital. Sí, Pepe tiene toda la razón. Lo que estamos viendo aparte de esto es que no quiere decir, y qué bueno que toquen el tiempo de cuánto dura el virus, no quiere decir que les dio sincicial respiratorio, tienen el cuadro, incluso se hospitalizan, se van a su casa, sabemos que ya están libres del cuadro y los volvemos a ingresar por sincicial respiratorio, ¿verdad, Pepe? Entonces, es algo muy peculiar lo que está pasando ahorita. El comportamiento de los virus es totalmente errático y bueno, lo que nos queda ahorita es cuidarnos, tomar todas las medidas de prevención que aprendimos durante la pandemia de COVID y educar también a nuestros hijos con estas medidas. Pues doctores, muchas gracias por aclarar las dudas de todos nuestros espectadores, de la gente que nos está viendo en estos momentos. Si sientes o identificas sobre todo en tus hijos algún síntoma de enfermedades respiratorias,
te invitamos a contactar al Hospital Star Médica de tu preferencia y preguntar por los precios de estas pruebas o bien del combo antes mencionado. Y ahora sí pasamos al giveaway que platicamos al principio de la transmisión. El día de hoy tendremos 3 ganadores y serán las primeras 3 personas que contesten correctamente la siguiente pregunta. El ganador será quien responda primero esta pregunta. ¿Pueden los niños tener más de una enfermedad respiratoria al mismo tiempo? Muchísimo éxito a todas. Los ganadores se llevarán un combo de prueba PCR, influenza y COVID-19. Ahora sí, doctores, ¿algo más que quieran agregar? Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este en vivo, un espacio organizado para compartirles información de salud y aclarar sus dudas. Tengamos empatía por el aumento de enfermedades respiratorias y seamos responsables llevando a cabo las principales medidas de prevención que conocemos y hemos utilizado anteriormente. Lávense las manos, ventilen los espacios cerrados y vacúnense. No olviden compartir esta información médica tan importante, relevante, con sus seres queridos. Manténganse al tanto de nuestras redes sociales, pues para conocer las fechas de nuestras próximas pláticas, de nuestros próximos Star Medica Talks. No sé si nuestros queridos doctores quieran agregar algo, pues para podernos despedir de nuestra audiencia sin antes anunciar al ganador. Bueno, yo lo único que quisiera agregar es que mamás tengan mucha paciencia. Esta época de mocos nos va a durar como mamás mucho. Hay que ser pacientes, ácidos nasales, medidas de soporte es lo mejor. Generalmente el uso de antibióticos ahorita no es necesario en la mayoría de las ocasiones. No se desesperen, tengan mucha paciencia. Es lo único que quería agregar. Muy bien, nada más seguirnos cuidando, Rodrigo, ante cualquier dato de alarma, lo mencionabas ya muy bien. Pues sí, que acudan de manera por lo menos virtual o contacten a su médico pediatra de cabecera y no dejen pasar más días de los síntomas que tienen los niños con estos virus que cada vez son más agresivos. Excelente, doctores. De verdad estamos muy agradecidos. Y bueno, pues ahora sí vámonos con los afortunados ganadores. Dijimos que 3 se van a llevar este combo para sus hijos. La ganadora, la primera es Elicer, que es la que vemos en pantalla. La segunda ganadora es Liz Hitkas. Y el tercera ganadora es Citlali Sirena. Nos pondremos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. Nos despedimos, cuídense, buenas noches y nos vemos pronto. Gracias, doctores, gracias, público.